Es una blanca broza de algodón que cierto día se vio surcando el aire, bruscamente arrebatada por una repentina exhalación de brisa airada, que sobre la razón, el bien y el mal la suspendía. No le causó temor, porque la sombra conocía su predisposición a las licencias amorosas del viento, partidario de aventuras fabulosas, tan bellas como ingrávido su aéreo bagaje, pero se fue sintiendo prisionera del paisaje y quiso liberarse aproximándose a las cosas. Las cosas. Esa ingente población inanimada que vio por todas partes, con sus formas caprichosas haciendo diferentes las presencias numerosas y espacios apretados de la nada ilimitada. Esos diversos algos encendidos de mirada, cuando la luz insiste en ofrecerle su homenaje, o de los que se entregan más aún en el mensaje, mostrándole con ello la noción de cercanía. Con esas cosas quiso compartir su compañía y dar por terminado su anterior peregrinaje. El texto que hemos escuchado en la voz de Piedad es el comienzo de Discurso de blanda y firme, 20ª de dos en mí, de Antonio Perán Elvira. Antonio Perán, que nació el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia. A los 8 años se queda ciego por meningitis y a los 10 ingresa en la ONCE, en cuyo colegio realiza sus estudios primarios y bachillerato. Luego conseguirá aprobar las oposiciones de categoría de jefe administrativo de la ONCE y en 1983 las oposiciones oficial letrado de la ONCE. Desempeñará hasta el año 2000 diferentes puestos en la ONCE y será nombrado director a partir de ese año para asuntos jurídicos de corporación empresarial de la ONCE hasta su jubilación en 2011. Bueno, tiene publicado, además de este Discurso de blanda y firme, los libros de poesía, Diálogos con mi perro Sancho, En la mansión de los Céfiros y Via Crucis, y 2 libros sobre dominó, una partida de dominó y escuelas de dominó. Entre los premios, pues ha conseguido el Tiflos de poesía, el premio de poesía de la Asociación El Arca de Colombia, y lo tenemos aquí al teléfono para hablar con él. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Pues aquí vamos a hablar de Discurso de blanda y firme, diálogo, reflexión, debate, filosofía, poesía. Todo esto contiene Discurso de blanda y firme. Me gustaría saber cómo surgió el libro, cómo surgió la idea de realizar este Discurso de blanda y firme. Pues este libro, aunque haya salido ahora, la verdad es que la idea tiene ya algunos años, ¿no? Yo me imagino, porque tampoco podría asegurarlo, pero me imagino que en su momento lo que me mueve a hacer este libro, pues es la pretensión de hablar sobre conceptos fundamentales desde distintos puntos de vista. ¿Cuáles son esos puntos de vista? Pues utilizando la vieja visión maniqueísta que de alguna manera todos llevamos dentro y que todos hemos utilizado alguna vez, pues utilizando esa visión, a partir de una expresión de propio y de contrario, llegar a una representación sencilla del universo, ¿no? Esa sería un poco la idea básica. Muy bien. El poeta Manuel Francisco Reina dice que Discurso de blanda y firme es una obra construida sobre una paradoja, y ya desde su título apela a la coexistencia de contrarios que vertebra el poemario y su concepto. ¿Es un libro que quiere plasmar lo diferentes que somos unos de otros? Sin lugar a dudas. Pero yo añadiría que además de eso no lo hace de una forma estática, sino de una forma dinámica. El libro pretende que los seres que aparecen en el libro se manifiesten, se pronuncien, se comporten, y al final todo eso nos lleva a la dinámica de la pluralidad que en la vida real se manifiesta pues en lo religioso, en lo político, en lo social, en todos los ámbitos, ¿no? Buenas tardes, Antonio. Soy Piedad Vaca.
Hola. Y después de leer tu poema quería hacerte una pregunta. Uno de los aspectos destacados en la obra es la métrica, precisa y con fuerza rítmica. ¿Es necesario la métrica para que haya poesía? No, en absoluto. Incluso yo diría que la métrica pues es uno de los dentro de los varios elementos que puede contener la poesía, yo diría que es uno de los menos importantes. Haciendo frases, simplemente yo diría que para hacer poesía basta con hacer poesía, ¿no? Bueno. Pero eso no deja de ser una frase, ¿no? Si hay algún elemento que es fundamental, desde luego es el lenguaje poético, y después del lenguaje poético, el ritmo. Tener un buen criterio rítmico a la hora de componer, para mí, es fundamental. Y es algo que puede llegar ese sí que puede llegar a determinar con bastante precisión qué es poesía y qué no es poesía, ¿no? La métrica es que además es un elemento que depende mucho del ritmo, ¿no? Yo tengo mi anterior libro que se llama Via Crucis. Hay un grupo de poemas que son los Cantos al Madero, que son poemas que van de 4 a 10 sílabas y sin embargo, como están todos ellos vinculados por un criterio rítmico muy muy riguroso, al final uno no ve esa diferencia en la métrica, no ve esa diferencia en el conteo de sílabas, ¿no? Pues Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz a ti de Vida. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Antonio Perán Elvira, discurso de Blanda y Firme en Cuadernos de Laberinto.